comunicación telefónica con un live Instagram en este momento, con un gran productor argentino, y se le puede llamar, yo lo voy a decir así directamente, amigo de los Ramones, ¿no? Amigo, entre otras bandas que después la vamos a tocar y vamos a hacer un picadito seguramente. Mariano Ash está en comunicación telefónica y a través de un live Instagram con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Mariano, muy buenas tardes y gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros. Acá Ceci, Lito y Juan Martín junto a nosotros. Bueno, Ceci, Lito, Juan Martín y vos, sobre todo, Mauro, un gustazo. Gracias por la insistencia de querer charlar conmigo y aquí me tienen. Y Mariano, si uno tiene gracias por que... la presentación también. No, no, totalmente, pero si uno tiene que pensar o imaginar a los Ramones con todos los mitos, con todas las leyendas que hay de los Ramones, me gustaría ir al punto central o al inicio o al origen de tu encuentro. Y mira, muy bien lo que hace acá mi compañera. Tenemos acá hasta el muñequito en la radio, en el estudio de Joe, acá hecho con crochet, ¿eh? ¿Cuál fue el momento en donde conoces a los Ramones y cuándo es el momento en que entras en contacto con ellos personalmente? Cuando conozco al grupo, no me acuerdo exactamente el año, pero fue fines de los años 80. Y cuando conozco a ellos a nivel personal, el primero que conocí fue a Didi Ramón en el año 92, fin de año, cuando vino a tocar con una banda que se llamaba The Chinese Dragons, que le hice una entrevista en el Hotel Bowen, que ya no existe más, ahí en Corrientes y Callao, en pleno centro, y después en el 93 conocí a Marky, a CJ y a Johnny, que le hice una entrevista a Marky en el Hotel Sheraton de Retiro, y en mayo del 94, el día de su cumpleaños, el 19 de mayo, lo conocí a Joey en el Bacamarín de Obras. Y después, bueno, conocí a todos, tuve la suerte de poder conocer a los 8 músicos que tocaron con los Ramones. Después conocí A todos los integrantes de los Ramones. a todos los conocí, a todos los pude entrevistar. Creo, hasta donde yo sé, que soy la única persona que existe que entrevistó a los 8 músicos que tocaron en los Ramones. Porque Tal cual, bueno, después conocí a Richie, bueno, que yo lo vi muchas veces cuando vino a tocar a Argentina, etcétera, pero lo conocí por primera vez hace un poco más de 10 años en Los Ángeles, cuando él estaba viviendo en Los Ángeles. A Tommy lo vi así en persona una sola vez, que fue en el año 2010, cuando lo entrevisté para un documental que estoy haciendo sobre los Ramones, que espero algún día poder terminarlo, o este año. Eh, Me gustaría terminarlo para el año que viene, que son los 50 años de que se formó el grupo. Y después a muy Clem bueno. Burke, el baterista de Blondie, que hizo 2 shows como Elvis Ramón, y también lo conocí en 2 oportunidades, en el 2010 y en el 2017. Y ahora, perdón, Ceci, ibas a preguntar algo. ¿Qué tal, Mariano? Cecilia te saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Un gustazo, ¿cómo estás? Igualmente. Quería consultarte, bueno, más allá de tu rol como periodista, si habías tenido la posibilidad de estar con ellos, de compartir en un ambiente un poco más íntimo, ¿no? Conocerlos en la intimidad. Mira, algunos de ellos sí, sobre todo a CJ, que yo le produje en el año 2008 una gira, que fue la primera gira, digamos, de varios shows que hizo luego de haberse ido de haberse separado de los Ramones, perdón. Eh, que hicimos una gira de 11 shows en toda Sudamérica, y acá hicimos Bariloche, Neuquén, Rosario, Buenos Aires, y creo que ningún show más, no me acuerdo. Y ahí compartí como 5 o 6 días, después estuve en su casa anteriormente a esto, estuve en la casa de Joey en el año Oh, 98, no, no te lo puedo creer. compartí con él algunas salidas de encontrarnos en un bar. De hecho, la última vez que lo vi a Joey en mi vida fue, me lo encontré de casualidad sin pensar que él iba a estar en un show de una banda que se llamaba The Priestines, que era una banda muy buena que había en New York, que duró poco, que sacó un solo disco, que eran 2 chicas y 2 muchachos, que era, creo que en un lugar medio legendario que había en New York, que se llamaba Lakeside Lounge, pero no estoy seguro. Aparte era año 98, era una banda chica, por lo cual no. Cuando quise sacarme la duda hace años, lo traté de googlear y no, como que no figura en ningún Ya no lado está. el show. No hay videos en YouTube, nada. Pero sí sé que fue en mayo del 98 y él estaba ahí, en un barcito muy chiquitito. Y después con Richie compartí un montón de veces, qué sé yo, momentos en las giras, en los camarines, en viajes. Lo que recuerdo con más cariño
haber vivido con Richie fue ahora unos, qué sé yo, 6 7 años, por ahí 5 que la única vez que tocó en Rosario, yo fui de aquí de Buenos Aires con mi auto, y cuando él tenía que volver, que volvía yo en mi auto con él y con su novia, que es la bajista Claire. Y, y sobre todo me acuerdo por una anécdota muy risueña que yo llegué a la puerta del hotel donde estaba Richie parando con una remera que tengo, que compré casualmente en Nueva York, muy cerca de donde era el CBGB, que es una remera toda camuflada rosa, llama mucho la atención. Cada vez que la uso, alguien me dice algo, sobre todo los hombres, y siempre le digo lo mismo, hablan de mi remera porque ninguno tiene los huevos para ponérsela. Y justamente Richie cuando me vio, me miró con cara, es un tipo muy grandote, muy alto. No tan alto como era Joey, pero muy alto y grandote de cuerpo, ¿no? Y el tipo me mira y me dice, con esa remera tu auto no subo. Y la, y la novia lo mira y le dice en inglés, le dice, solo los verdaderos hombres usan rosa. Qué grande, qué buen Así que recuerdo. no le quedó otra que subirse. Y Qué después, buen qué sé recuerdo. yo, no, con Tommy he intercambiado muchas veces correos, le hice alguna vez alguna entrevista para la revista Madhouse hace muchísimos años, imagínate, la revista desapareció con el Corralito en el 2001. Con Joey compartí muchas conversaciones telefónicas de horas, escuchando No. canciones que él estaba haciendo en su disco solista, poco menos antes de morirse. Eh, con los que menos Mariano, he discúlpame que compartido. Bueno, una vez estuve en la casa de Marky, en Brooklyn, hace muchos años, en el 98. eh, y después con Johnny, posiblemente sea con el que menos trato tuve, pero hice una entrevista por teléfono en el año, creo que 2000, cuando salió esa antología llamada Hey How Let's Go, que era, que fue para mí la mejor entrevista que hice con un músico en mi vida. Y él también se copó, de hecho se quedó charlando conmigo como media hora más. Y, y después con Didi también tuve bastante relación, porque el primer show que yo trabajé internacional en mi vida fue en diciembre del 94, cuando Didi vino a tocar con una banda llamada ICLC, que hizo 3 shows en New Order. Y ahí estuve una semana conviviendo con él a diario. Que fue cuando la con Didi. conoció, sí, fue cuando la conoció a Bárbara Zampini, que hoy es su viuda. Mira, justamente me preguntan ahí brevemente, porque quería volver otra vez a Joe, me pregunta aquí uno de los oyentes, dice, preguntarle si conoce la sala de ensayo de Didi en Banfield, ¿no? En Banfield No, es donde conoció a Bárbara, ¿o dónde? no, ¿No? no Pero ahí no. conocí eso, pero conocí algo bastante más interesante, que fue en la sala de ensayo de ellos, de los Ramones. En el año, No, en el no, año, no. en el año 94, en diciembre, la primera vez que viajé a Nueva York, cuando estaban a punto de grabar Adiós Amigos, el último disco, un día le hice una entrevista a Marky y me dio una dirección de un lugar que resultó que era la sala de ensayo. Y yo me di cuenta cuando estaba sentado con él en un lugar, charlando, y de repente llegaba Joey, de repente llegaba CJ con una barba terrible, después llegaba Montemelnick, el tour manager, después llegó Daniel Rey, que era el productor del disco, y último llegó Johnny. Y yo cuando me di cuenta que ya estaba llena, estaba la batería y todo, yo dije, este tipo van a ensayar, me vuelvo loco. Y lo único que Sí, me literal. acuerdo es que le dije a Marky, le digo, van a ensayar, le digo, por favor, me encantaría ver un poco del ensayo, les prometo que dejo todo lo que tengo, agarran ustedes todas mis cosas, me revisan tipo policía, que no tengo nada encima para grabar mis fotos, y me dijo algo, eso yo no lo puedo decir, y se ve que fue y habló con Johnny, y Johnny vino y se me acercó y me dijo, así que sos de Argentina. Yo tenía 20 años en ese momento. Y yo, sí, sí, soy de Argentina. Y me puse a charlar con él, y en un momento, no sé si Marky empezó a tocar la batería o qué sé yo, y me dijo, hay mucho ruido, acá vamos a hablar afuera. Y cuando fue Con un break Johnny en ese momento. con Johnny, y ahí me la hizo muy bien porque me hizo agarrar todas mis cosas, y cuando estábamos afuera, en el momento me dijo, bueno, tengo que ir a trabajar, me dio la mano, y yo dije, la puta, cómo me cagó. Qué grande. Bueno, Años ahí después vamos a tocar. volví a esa misma sala en el año 2014, que le hice una entrevista a CJ adentro de la sala donde habitualmente ensayaban los Ramones, que no era la que yo había ido, la que Ujú. es una sala de ensayo legendaria en Nueva York, que he ensayado hasta Paul McCartney, hasta, qué sé yo, creo que menos los Rolling Stones ensayó todo el mundo. Y lo gracioso fue que la vez que fui, última vez, que fue en el 2017, que le hice una entrevista a Debbie Harry, ahí porque ensayaba No, Blondie,
El tipo que maneja las salas, por lo menos en ese momento, era mendocino. Así que, y de hecho estaba, mientras yo le hacía la entrevista a Debbie Harry, estaba ensayando una sala pegada al lado Peter Criss, el baterista original de Kiss. No, tremendo, tremendo. Ahí, Mariano, brevemente quiero hacer una pregunta, y le paso a las chicas acá, que tiene que ver con, por ahí, algunos conocimientos muy superficiales que tenemos, al menos yo, de fanático, de leer, de ver videos, etcétera, pero siempre está presente esta historia. De hecho, Bono de YouTube lo ha hecho no solamente homenajes musicales, sino lo ha descrito como uno de los rockeros o músicos más amorosos Mm. que conoció en su vida, ¿no? Y creo que si lo vemos en algunos videos o en algunas declaraciones, me parece que le voy a poner este tinte, el más, no solamente políticamente hablando, el más comprometido desde su línea ideológica, más progresista en Estados Unidos, sino un tipo con mucho cariño, ¿no? Que desprendía mucho amor. Me da la sensación, sin haber estado pero ni cerca, solamente en algún recital. Pero ¿cómo era Joey Ramón en la intimidad? Y déjame contestar ahí un mensaje que veo que dejó un chico que cuando vuelva a Nueva York, ojalá que vuelva pronto. Pero entre lo caro que está todo y lo caro que me dijeron que está en Nueva York, lo veo difícil. Mirá, Joey era un tipo, qué sé yo, que era divino. Yo con él pegué muy buena onda, sobre todo cuando vino a tocar con Ramones en el 96, en marzo, por 4 chicas que se llamaban Sonia, 2 Danielas y Mercedes, que eran muy amigas de ellos, y nos hicieron entrar y como el tipo ya estaba muy cansado de Argentina, de venir y no poder salir ni del hotel ni nada, no sé, nos enganchamos a charlar de música. Yo, a mí me gustaba la misma música de él, porque para mí el tipo había sido una especie de gurú musical, que yo leía Total. entrevistas de Joey, donde Joey decía ahí, nosotros nos inspiramos en los New York Dolls, y yo iba a una disquería, momento que no Tal cual. existía internet, a buscar discos de los New York Dolls. Él salía con una remera de D-Generation, y decía, esta banda son los nuevos New York Dolls, y yo ahí iba buscando el disco de D-Generation. Entonces, para mí el tipo era una especie de cartón lleno musical, donde el tipo ponía el ojo, yo ya sabía que la cosa iba por ese lado. Y después, fuera de eso, era Seguro. un tipo con un sentido del humor bastante particular, así como bastante irónico. Yo soy bastante parecido. Eh, y nada, no sé, qué sé yo, pegué muy buena onda y nada, creo que el tipo pegaba onda con la gente. Primero que nunca me dio la impresión de que fuese un tipo que se creyera, eh, Un no rockstar, sé, un ser tipo estrella. algo como lo que es hoy, ¿no? Hace 22 años que murió y es una especie de figura súper conocida, súper famosa a nivel mundial. También los Ramones, como pasa con la gran mayoría de los grupos, pasan los años, se van muriendo y se hacen cada vez más famosos. Tengamos en cuenta que hoy los Ramones son una banda muy famosa a nivel mundial, y en aquel entonces no los conocía nadie, y más bien la gente los ignoraba. Eh, y, y Totalmente. entonces el tipo, no sé, como que nunca se creyó tener un estatus de un tipo que siempre salía a la calle en Nueva York y charlaba con la gente. Está lleno de gente que se lo ha cruzado y se ponían a charlar, iba a disquerías, iba a ver bandas. Encima el tipo él vivía casi en una esquina en realidad en Nueva York. Eh, sí, ahí le contesto a Javier que sí, Sí, por favor, hay dos preguntas ahí, contestadas. yo traje a los Melvins, un show increíble. También. Una Creo que el grupo con el que dos grupos con los que más me divertí laburando, Melvins y demás. Gente gran, pero lo que me reí con esa gente no tiene nombre. Sobre todo con el Bueno, baterista, Dale Crover, que creo que fue el baterista original o ahí de Nirvana. mirá vos. Y después había otra pregunta antes, no sé de qué. A ver, Las posibilidades ¿está entre muy la clara la David pregunta? Johansen, el cantante de los New York Dolls, qué sé yo. Eh, Me encantaría, ya es el único que queda vivo, así que es él o nada, pero habría que armarle una banda acá. El tipo le acaban de hacer una película, eso es algo muy interesante de comentar, que Martin Scorsese, uno de los directores de cine más famosos del mundo, acaba de hacer una película de David Johansen, el cantante de los New York Dolls, que se llama Personality Crisis One Night Only. Yo le escribí a la mujer con quien me llevo muy bien. Yo los traje 2 veces a los New York Dolls acá y pegué muy buena onda. Otro personaje con un sentido del humor muy particular, y lo vi 2 veces en vivo en New York a Johansen en un lugar que se llamaba The City Winery, ahí cerquita en el Lower West Side, un lugar
increíble, así bastante cheto, pero lo vi haciendo un show de Buster Poindexter, que es un alter ego que el tipo tiene de los años 80, que hace una música como más funk, más fiestera, donde realmente saca todo el histrionismo que tiene como showman. Y lo que más recuerdo fue ir al camarín después de las 2 veces que lo vi, y lo más gracioso fue el pedo con el que terminé, porque el lugar es un lugar que tienen vino, hacen su propio vino, y en el camarín fue la No, única vez en mi vida que lo vi que tenían, ¿cómo se llama? Vino tirado. Vos tenías el coso de la cerveza, como la de la cerveza, y tremendo, hacías track, y salía vino tinto. Así que imagínate yo, uno o dos, así salí. Y nada, tremendo. un tipo muy especial, y la mujer una divina total. Eh, pero qué sé yo, sí, sería genial traerlo y armarle una banda acá. Pero bueno, quizás para el Ahí, año que, ahí te quizás para el pregunto, año que viene. No estamos en el mejor momento de la Argentina para estar trayendo a nadie. Mariano, Mariano, Sí, preguntarte también, bueno, hablamos de cómo era Joey, preguntarte cómo era Johnny y también preguntarte sobre este mito, si es mito o realidad, de que Johnny y Joey no se llevaban para nada bien y que han tenido bastantes conflictos internos, pero siempre priorizaron estar dentro de la banda y seguir sosteniendo a los Ramones. sí, eso es así, nunca se llevaron bien, sobre todo después de que Johnny, como se dice en la jerga, le virló la mina, pero qué sé yo, creo que los tipos sabían bien que para ellos era un trabajo en ese momento, el grupo. Ujú. Y lo que sí no es verdad es que eso de que nunca más se hablaron, pues yo los vi hablar entre ellos. También vi ah, mirá, situaciones, también vi situaciones más asociadas a dos personas que no se hablaran, pero también los he visto hablando. Y sí, debería, aparte cuando Divi se fue del grupo, esos eran los dos originales que quedaban, por lo cual ciertamente más allá de que Johnny era el jefe del grupo, era el que tomaba la mayoría de las decisiones, ahí estamos hablando con Mariano, no ahí sé. está, ahí se había cortado un poco Mariano, Ok. ahí volvió, ahí se escucha perfecto. O sea, Eh, Johnny sabía perfectamente que el único músico que no podía no estar en los Ramones era Joey. Yo creo que Johnny está él mismo de haber sabido que él podía en algún momento no haber estado, pero al haberse ido Didi, ya ahí tenían que estar ellos dos por lo menos para mantener cierta coherencia en el grupo. Ahí Ujú. lo linkeo brevemente con lo que dice Ceci. Siempre me pareció algo genial, dos integrantes, más allá de esto que sucedió con una mujer en el medio de los dos, que tiene que ver con priorizar, como decía Ceci también, lo que era el colectivo Ramones como producto artístico, si querés llamarle, más allá de las diferencias políticas que eran muy profundas, ¿no? Un republicano Mirá, y un progresista, un yo demócrata. recuerdo una vez que creo que posterior a la muerte de Joey, que le hicieron una entrevista a Johnny hablando de la muerte de Joey, y el tipo dijo, mira, yo no fui al funeral, no lloré, no era mi amigo, pero fue mi compañero de grupo durante 22 años, y si alguien se metía con él, se estaban metiendo con mi grupo y yo lo iba a defender. Lo cual me parece un tipo que, así como seguramente debe haber sido bastante limitado en muchas cosas, por ejemplo, intelectualmente, Johnny me parece que era un tipo totalmente limitado, pero no le interesaba tener, digamos, un costado intelectual ni cultural. Un tipo que tenía muy claro que para él su banda era eso, que él quería ganar la cantidad de plata que quería y terminar con el grupo mientras el grupo estuviese bien, y después dedicarse a disfrutar de su vida, en su casa en Los Ángeles, de su pileta, y punto. O sea, es un tipo muy coherente en cuanto a los objetivos que tenía, y un tipo sobre todo que yo siempre admiré, que siempre declaraba lo mismo. Vos leías entrevistas a él el año 80 y declaraba lo mismo que 15 años más tarde. Tal cual. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, Bueno, ¿cómo yo soy el andás? operador, ahí recién nos saludamos en la ¿Cómo previa andás, de lo que loco? es ¿Todo el live bien? Instagram. Y sabes que te quería comentar Sí. un poco Ramones, la banda Ramones precisamente, para los que somos por ahí más metaleros, yo soy más del palo metalero. Mirá que yo Ramones empecé, mirá que yo y empecé escuchando junto a, Ramones y Metallica, Slayer, Anthrax, claro, bueno, todas esas pero acá bandas. se daba, no sé, en Argentina se daba esa particularidad de que, a ver, antes de Ramones y Motorhead, había como una disparidad, había como una separación, es decir, el que escucha Ramones no escucha metal o algo así, y estos dos tipos, son Ramón, bueno, Ramones con el de Motorhead, Con como Lemmy. que Con rompieron Lemmy. con todos esos tapujos que habían, y la verdad que en el Y tiempo digamos que el trascendió, que más, es tremendo lo que lograron esos el que chicos. más hizo para lograr eso fue Lemmy cuando les escribió una canción en el año 91, porque Lemmy era, Mirá. y ahora bueno, más después de que se murió, una especie de santo
para todos los santos patronos de todos los metaleros. Entonces lo que Lemmy hacía no te podía, vos no podías, ¿quién era vos como un boludo para decir, ir contra lo que decía Lemmy? Y si Lemmy decía que los Ramones eran los más grandes del mundo, por lo menos era un escudo en el cual proteger a los Ramones, digamos. Y sí, en esa época, años 80 y 90, las tribus no se unían, se detestaban los metaleros con los punks, los Stones. Claro. Lo poco que era un público Stone, por decirlo de alguna manera, que eran los seguidores de los Ratones Paranoicos y de los Redonditos de Ricota. Sí, se La verdad que detestaban sí, todos. bueno, quería hacer ese aporte, ¿no? Bueno, igual lo has vivido seguramente desde adentro, ¿no? Cómo en el tiempo se nucleaban esos recitales. Creo que vos, Mauro, estuviste en un recital Con donde Motorhead. estuvo, y bueno, también tuviste ese El clic, click ahí. porque él también no se acercaba al espectro metalero y los metaleros a la viceversa, ¿no? Y estos dos, Lemmy y Joey Ramón, lograron esa unión, ¿no? Esa cuestión. Mm. Muy bueno tu aporte, amigo. No, gracias a vos. Falta poco, Ya que gracias lo, Lito, falta ya, poco porque... ya que lo nombró a Lemmy, qué sé yo, una de mis mayores alegrías fue haber podido trabajar junto con Lemmy cuando vino la última vez a tocar a Argentina. a ver. No. Que la productora que hacía en el show, que fue ese Monsters of Rock, donde fue, en el mismo lugar donde fue el otro día el Masters of Rock, que tocaron, cerraba Ozzy, antes Judas Priest y antes Motorhead. En el 2015, el mismo año que murió, medio año antes. Yo iba a trabajar de asistente de Phil Campbell y de Mickey D, el baterista y el guitarrista, y 2 semanas antes me llamaron y me dijeron, mira, el que iba a trabajar de asistente de Lemmy se bajó porque dice que es poca la plata que le pagamos. Me dijo, ¿te interesa? Y yo al que me dijo eso le digo, pero decir el que se bajó que es un boludo, porque yo si me das a laburar con Lemmy ni cobro, no me importa lo que me vas a pagar. Qué Así que lindo. tuve la dicha de compartir casi 48 horas con el maestro, genio total. También de estar con él en el auto, de ir a buscar. Una de las escenas que jamás me voy a olvidar fue cuando llegó Lemmy. Me hubiese gustado tener el permitido hacer una foto, no conmigo, sino de ellos dos. Lemmy llegó en un avión privado al aeropuerto de San Fernando, creo que fue un jueves a las 4 o 5 de la mañana, eh, y, y, nos dijeron, ahí vienen, ahí vienen. Entonces fuimos todos, venía Lemmy con Ozzy, con toda la banda de Ozzy. Todos los demás motros que habían llegado en otro avión de línea. Y estaba yo con un asistente que venía de Estados Unidos, que había llegado antes de Lemmy, y cuando estábamos esperando que salgan por una puertita chiquita, vienen caminando Lemmy y Ozzy, los dos juntos, Lemmy caminando con el No. bastón, y eso fue, yo lo veía y decía, la puta madre, ¿cómo puede ser que no pueda sacar una foto de él? Y ahí Mirá. me pidió alguien que cuente una anécdota de cuando eh, Lemmy me hizo escuchar su nuevo CD, que esa anécdota es genial. Cuando A Lemmy ver. estaba volviendo ya después del show, el tipo había estado contento, a mí me gustaba mucho, muchas bandas, el tipo es ultra fanático de los Beatles. Eh, Cuando Lemmy vino, antes de Lemmy vino este asistente que se llamaba Ian, que era su asistente personal, que llegó como 5 horas antes. Entonces yo lo fui a buscar a él, nos fuimos a tomar algo, nos fuimos a comer a las cañitas, a tomar cerveza a un bar holandés que había. Y cuando estábamos charlando me dijo que estaba listo el disco nuevo, me mostró la tapa, me dijo, ni se te ocurra decirle a Lemmy que te mostré la tapa porque no la conoce, no la puede ver nadie y no digas nada del disco que resultó ser Bad Magic, el último que sacaron. Wow. Y me dijo, Lemmy, si le caes bien, seguramente te va a hacer escuchar algún tema. Entonces, cuando nos estábamos volviendo ya en un auto, un Mercedes-Benz AE6, ahí íbamos el chofer, yo sentado al lado de acompañante, Lemmy en diagonal mío y atrás este chico, el asistente, y, y Lemmy en un momento me da un disco y me dice, ponelo en inglés, play it, con esa voz que tenía. Y, y me, y me dice, me pone un tema y empieza con una batería así. Ah, perdón, y yo agarro el disco, eso es lo gracioso. Y el disco decía, escrito a mano, decía en inglés, grandes éxitos de ABBA. Yo me acordaba que había leído que Lemmy era muy fan de ABBA. Entonces yo lo Fanático. puse y mi pensamiento fue qué bizarro ir en un auto con Lemmy escuchando ABBA. Y empieza con una batería tipo... Y yo digo, esto no es ABBA. Y empieza una guitarra y empieza la voz de Lemmy, y me doy vuelta así, y le digo a Lemmy, y le digo, no sabía que eras el nuevo cantante de ABBA.
Y era el disco nuevo de Motorhead, que me hizo escuchar 3 temas, y después me dijo, ahora pon el tema 7 creo que era una versión de Heroes de David Bowie, que después no la Hermoso, pusieron en el disco. Y después me Tremendo. dijo, ahora pone el disco, el tema 11. Eh, y, y era Sympathy for the Devil de los Stones. Pero lo más divertido de todo en realidad fue el tipo me da el CD para que yo lo ponga en el player del auto, lo pongo, era un CD grabado y no lo lee. Entonces lo vuelvo a no, poner, no lo lee, lo vuelvo a poner, no lo lee, lo puse como 8 veces y no lo leía, lo saqué, me doy vuelta y le digo a Lemmy, toma Lemmy, no anda. Y Lemmy me mira y me dice, play it one more time, ponelo una vez más. Como que le dio la bendición. Y ahí lo puse y anduvo. no, qué buena Ah, qué anécdota, lindo, qué bueno. qué lindo. Bueno, Mariano, ahí sé que tenés un compromiso ahora en cinco Está minutos bien, ahí, pero pero mientras no me tienen que venir a buscar una persona, mientras no me toquen el timbre, no hay ¿seguro? problema. Sí. Bueno, vos decís no hay ningún problema porque la verdad es fantástico. Bueno, estamos hablando de los Ramones, pero no se bueno, nombraste los New Sí, York acá Dolls, nombraste parte de los Talking hay Heads. alguien que pregunta que Eddie Vedder vino como invitado de Johnny en el show de despedida. Sí, vino a ver el show en marzo del 96. Estaba Vedder ahí dando Exactamente. vueltas y sube a cantar, No, Vedder no. Vedder subió ¿no? a cantar en el último show de los Ramones que fue en agosto de ese mismo año. Pero en el show de acá Estuve vino, como, no lo vio casi nadie, de hecho. Creo que la única foto que vi de Eddie Vedder de esa visita la tenía yo, que me saqué una foto con él y la perdí hace años. Un totalmente. chiquitín era, porque Mariano, a mí me llegaba por acá. Pero acá no hubo nadie. claro, Yo charlé 5 minutos. Me acuerdo que lo más divertido fue que primero lo vi, le dije, ¿vos sos Eddie Vedder? Sí, me dijo. Y yo le digo, ¿qué tal? Le digo, mi nombre es Mariano, le digo, no me digo, tu banda no me gusta, le digo, pero hicieron un cover de los Dead Boys de Sonic Youth, lo que me parece muy bueno, porque lo tengo en un pirata en la disquería que trabajo, yo trabajaba en una disquería en ese momento. Y qué sé yo, le resultó divertido, que le digan que no le gustaba la banda. Y eh, me quedé charlando 5 minutos y después se fue. Mariano, te llevo ahí, salgo un ratito de los Ramones y te llevo también a otra banda con la cual tenés mucha, pero mucha amistad o vínculos, relaciones que tienen que ver con los alemanes, los Die Totenhösen. Los ¿Cómo mismos. llega el conocimiento y cómo haces, cómo es este camino que no es solamente musical, sino me parece que ya hay amistad entre ustedes? Y yo empecé a trabajar con ellos hace 20 años exactamente. En noviembre del 2002 fue la primera vez que trabajé haciéndoles el merchandising. Fue un año después del tema del corralito acá, de que se había terminado el 1-1. El dólar estaba, parece surrealista, ¿no? Y creo que el dólar estaba 3.50 o 4, pero Argentina estaba muy barato para los europeos. Por ende, yo me acordaba de haberlos visto. Yo vi a los Jos en el primer show en Argentina en el 92, los vi en el 96 en Doctor Jekyll el día siguiente de River, porque en el show de River con los Ramones llegué cuando ya habían tocado. Y los vi en el 97 en La Rosa y en el 2000 en Museum. El día que se cayó el escenario y el día siguiente. Y yo me acordaba que ellos siempre traían remeras para venderles, escribí diciéndole al baterista que me había escrito con él por otras cosas, diciéndole, mira, acá se terminó esto del 1-1, les expliqué que no les convenía traer remeras, que si les interesaba me ofrecía para hacer las remeras yo, porque siempre me pareció un grupo como súper profesional, ¿no? Interesante de trabajar, pese a que yo nunca había sido muy fan del grupo, porque los discos hasta ese momento mucho no me gustaban, pero sí me parecía excelente la banda en vivo y ellos me habían caído muy bien, yo los había conocido porque los había entrevistado un par de veces. Y nada, a partir de ahí, todos los años siempre me fueron dando más y más trabajo, más y más confianza, y sí, hoy son verdaderamente amigos míos. O sea, con los Ramones no sé si no tuve ni cerca una relación como esa. Con los Josen son muchísimos años de haberlos visitado en sus casas allá, de haber parado en sus casas allá, Ah, eh, bueno, qué sé yo, de miles de cosas. El año pasado, cuando vinieron, por ejemplo, una vez por ejemplo, ellos hacen siempre que vienen a tocar a Argentina, ellos vienen con mucha gente del staff de ellos, a veces con sus mujeres, con sus asistentes, sus iluminadores, sonidistas, son como más de 20 personas. Y siempre hacen en algún momento de la semana, aprox, que se quedan acá, una cena como para agasajar a todo su staff y invitan a varios amigos argentinos. Y este año, me dijeron que el año pasado que iban a hacer la cena esa, pero que no querían invitar a nadie argentino porque querían así como que sea algo muy para tener un momento ellos, digamos. Y me dijeron, bueno, obviamente vos sos el único argentino invitado, vos sos el único que está dentro de
círculo este, lo cual obviamente me hizo sentir muy especial. Lo Y antes de que bueno. vinieran, yo les había dicho que los quería invitar a comer a mi casa un día, que les quería hacer empanadas a la parrilla con vino tinto. Y no se pudo dar porque no había cuándo hacerlo. Y al final terminé yendo, le dije, bueno, entonces vamos algún día a... Terminamos yendo a comer a un lugar, yo solo con ellos 5 y con Kiki, que es el agente, el tipo que digamos soy el único que está casi a la altura de los músicos. Fuimos a comer a un lugar, nosotros 7 solamente, y la verdad que también fue como una cena muy especial para mí, la verdad. Disfrutamos mucho, qué sé yo, no, ni sacamos fotos, nada, ¿viste? Como que yo dije, yo tengo ganas de disfrutar estos momentos que Tal cual. quedan. eh, para mí, estas fotos ya en algún momento sacaré. Y fue una gira, esta última gira fue una gira muy especial, porque la verdad que fue la gira que más trabajo tuve, que mejor se trabajó, tanto ellos como yo, que ellos estaban súper contentos. Vino el hijo de Campino, lo cual para él fue muy significativo, porque nunca había venido con su novia. Vino un amigo, que él siempre trae amigos de él, y la pasaron muy bien en todos los shows, toda la gente del staff también. Yo organicé el show de Tandil y estaban muy contentos con el show. Eh, Nada, qué sé yo, he estado muchísimas veces en Alemania. El año pasado estuve en agosto en, en Alemania con ellos viendo 2 shows en Mannheim y en Freiburg. Ya los vi un montón de veces allá, y la verdad que el nivel al que laburan es algo Tremendo, ¿no? absolutamente inalcanzable. En Argentina no hay ni la mentalidad ni la infraestructura como para poder hacer algo así. Tremendo. Pero son gente para Mariano, muy, muy especial, qué sé yo, eso seguro. para ir finalizando esta primera vez, porque en algún otro momento te vamos a molestar, porque da Dale, para largo no y hay tendido no hay esta ningún cuestión. problema. Y ojalá algún día lo podemos hacer aquí, como te dije varias veces, aquí Me en Esquel, encanta, una charla, y por qué no, alguna comidita aquí me patagónica con vinos y cervezas encantaría, patagónicas me también, ¿no? encantaría que me lleven a conocer los lugares que llevaron a Yelo Biafra. Bien, ahí. Seguramente lo vas a conocer, eso te lo aseguro que lo vas a conocer. Quiero preguntarte por el documental que tiene su título, es Ahí hijo se de me uno de los cortó, temas emblemáticos de los me Ramones, colgó. ¿no? A ver, ahí, si me estás escuchando, está colgado. ¿Me estás escuchando ahí, Mariano? Ahí, Ahora sí. a ver, perfecto. Quiero ir al laburo del documental que trabajás sobre el documental ese que tiene como hijo el título, uno de los temas de los Ramones, Gina Isa Punk Rocker, le da el Sí, insumo, la materia prima para el pero título del documental. no, pero ya no, ya ese título no corre más. No tengo otro tengo otro nombre que no lo voy a decir hasta que no esté terminado. Y le cambié ¿Y cómo totalmente va? la idea, le cambié totalmente la idea del enfoque de lo que quería hacer con el documental. O sea que lo más complicado de todo es que sin plata editar un documental es muy difícil. Total. He hablado con gente que está, digamos, en la cuestión cinematográfica, fans de la banda, pero obviamente todo el mundo tiene que laburar, morfar, ganarse su sueldo, y es muy difícil pretender que alguien tome un compromiso de, de poder hacer algo así sin una remuneración acorde. Y yo en este momento la guita para hacerlo no la tengo. Así que, Total. Mariano, pero bueno, para finalizar, confío en que en algún día se va a poder terminar. y lo vas a presentar acá también, Ojalá. Si me de invi- una. si hay algún Mariano, festival de cine en Esquel, feliz de volver al Parque Los Alerces, que es uno de los lugares que más lindos he visitado de la Argentina. seguramente vas a estar en algún momento y no creo que sea en mucho tiempo, sino No. cercano. Agradecerte Aparte por ahí la... vi algo que publicaste, que estabas en una lancha o algo así, y la miraba y decía, la puta madre, qué ganas de estar ahí. Lo vas a hacer, te lo aseguro y te prometo que lo vas a hacer eso en algún momento, ¿eh? Dale. Mariano, gracias por tu No, tiempo. Mauro, Acá te mandamos un gracias a saludo vos, gracias a todos ustedes por y, la... y felicitarte por el laburo que haces, ¿eh? No, muchas gracias. También a ustedes, que sé que hacer radio más en lugares tanto más remotos por ahí, que más allá de que Esquel es una ciudad grande en lo que es Patagonia, sé que uno lo hace más por amor al arte que otra cosa. Así que para mí la gente que hace las cosas por amor al arte siempre tiene un valor especial. Fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo, Mariano. Igualmente para ustedes, un abrazo grande y espero pronto que nos veamos por allá, no por acá. Seguramente, seguramente. Hasta pronto. Chao, hasta Estuvimos luego. conversando con Mariano
Ash es productor, está trabajando hace muchos años en relaciones de música relacionadas básicamente al mundo punk, del rock and roll, y hemos tenido la oportunidad de hablar una partecita. Qué tremendas anécdotas, qué Tremendo. tremenda historia, la verdad. No, y quedan muchísimas más por conocer. Bueno, tenemos ahí mensajes. Tenemos mensajes, en este caso nos escribe una persona que está viajando.